Estimados hermanos amigos, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Una vez más, para compartirles el tema dominical. En este día estaremos hablando acerca del Cordero de Dios. Desde que uno empieza a leer las Escrituras, Génesis capítulo 3, comienza a ver uno que hubo un sacrificio, que hubo un principio allí que se implantó, que es el principio de la sustitución, el justo muriendo, ocupando el lugar del injusto. Y Adán seguramente que instruyó acerca de esto a sus hijos, Caín y Abel. Abel ofreció de lo mejor de los corderos, de lo más gordo de ellos, de los primogénitos, ofreció sacrificio al Señor. Adán seguramente muchas veces había hecho este sacrificio, esta ofrenda, y sus hijos también aprendieron. Abel obedeció, Caín no prestó atención a esta instrucción. Pero aparte de Adán, de Abel, también tenemos a Noé, que luego de salir del arca, lo primero que hace es levantar un altar y sacrificar a Jehová de los animales limpios. Posteriormente vemos a Abraham, el llamado padre de la fe. Lo vemos llegar a algunos sitios y donde se establece, levanta altar al Señor. Llama la atención, por ejemplo, aquel episodio en el que él es enviado a sacrificar a su hijo Isaac en holocausto. Se nota en el diálogo que tienen que Isaac sabía a qué iban, por eso pregunta por el cordero. ¿Dónde está el cordero? Porque seguramente no era la primera vez que iban a hacer algo así, sino que Abraham ofrecía sacrificios al Señor. Isaac, su hijo, también aprendió, y luego lo vemos levantando altar para ofrecer en el altar el sacrificio. Recuerden, estaba el altar, la leña en el altar, y el sacrificio que se ponía encima de la leña se degollaba, se derramaba la sangre y se ofrecía en el holocausto al Señor, el cordero. Jacob también aprendió esto mismo y también lo vemos levantando altar a Jehová en Betel y en algunos otros lugares donde también estuvo. Posteriormente ya llega la época de Moisés, la época de la ley, y se legaliza, digámoslo así, y vemos esa cantidad de corderos que son sacrificados en el libro de Levíticos, y posteriormente pues también en todo lo que es el culto, tanto en el tabernáculo como en el templo, hasta la época de Jesús. Está bien especificado qué hacer cuando comete el pecado una persona, cuando comete el pecado el sacerdote, cuando comete el pecado el jefe de alguna tribu, cuando es un pecado general del pueblo, el llamado día de la expiación. Un cordero reemplazando a un hombre, muriendo en lugar de un hombre. Un cordero muriendo en lugar de una familia, como en la Pascua también. Un cordero muriendo en lugar del pueblo, como en el día de la expiación. Pero al llegar al Nuevo Testamento vemos algo sorprendente con Jesús, quien entendemos es el Cordero de Dios. Juan lo dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos, usted lo puede estudiar en su casa, el libro de Hebreos, nos habla de este sacrificio perfecto, de los antiguos que hacían todos los días, mañana y tarde, y que no quitaban el pecado, pues si lo hubieran hecho, habrían cesado también los sacrificios, porque no era más necesario al no haber pecado. Pero el único que quita el pecado es el sacrificio de Cristo Jesús, llamado el Cordero de Dios. Pedro dice que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo es la que nos compró. Interesante que Pablo también, al despedirse de los hermanos, les encomienda pues el cuidado de la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. La sangre del cordero es la misma sangre de Dios, porque el cordero es el mismo Dios que se manifestó en forma de cordero, en forma de ofrenda.
Y lo comprobamos con el libro de Apocalipsis. Finalmente el libro de Apocalipsis habla de Dios y el Cordero. Frase que se repite en los episodios en los que Juan tiene esas visiones. Dios y el Cordero. Pero sin embargo no habla de una pluralidad. Cuando uno comienza a leer la Biblia, hay una cuestión allí interesante. En el principio creó Dios. Pero en el hebreo, en el principio, Bereshit bara Elohim. Bara es creó, singular, pero Elohim es Dios, es plural. Pero aunque hay allí una supuesta pluralidad, el verbo indica que se refiere a uno solo. Lo mismo pasa con Dios y el Cordero. Algunos pensarán, hay pluralidad, hay dos, pero los verbos están en singular. Pero el que está en el trono, que es el trono de Dios y el Cordero, es uno solo. Pero al que adora no dicen los adoran, sino lo adoran. Pero al que sirven no dicen los sirven, sino lo sirven o le sirven en singular. Interesante para entender el tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracia y paz, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo a todos y en todo. Hasta la próxima.